Bueno, buenas tardes para todos y todas los que se están conectando a esta hora con nuestro primer ciclo colombiano de abolicionismo, reflexiones feministas. Les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando, a todas las mujeres, a todos los hombres que se están conectando con nosotras. Bueno, vamos a esperar unos minuticos, pues parece que solo hay una persona conectada. Entonces vamos a esperar unos 2 minuticos más para darle tiempo pues a las personas para que vayan ingresando a nuestra transmisión. Recuerden, que hoy nos convoca nuestra quinta charla en el marco pues de nuestro primer ciclo de abolicionismo, nuestro primer ciclo colombiano de abolicionismo, reflexiones feministas. Nuestra charla de hoy gira en torno a las mujeres en prisión. Bueno, entonces aquí pues tenemos una invitada muy especial que se llama Diana Marcela, pues nosotros le decimos cariñosamente Dianis, una amiga también. Entonces, bueno, esperemos a que se sigan conectando más personas para iniciar pues nuestra charla virtual, nuestro conversatorio. Bueno, pues recordemos que como la Escuela de Estudios Feministas Cali, como es FEMICA, organizamos estas charlas para promover los debates y las discusiones frente a los abolicionismos feministas y nuestra agenda en Colombia, construyendo caminos que nos lleven hacia la emancipación de la mujer, el cual es el horizonte de nuestra lucha feminista. Recordemos que esto es súper importante, dar los debates, conocer nuestras agendas, conocer la teoría feminista para efectivamente no perder nuestro norte, para seguir hacia la emancipación de la mujer. Bueno, entonces se siguen conectando las personas, ya vamos 11 personas, 12 personas, bienvenidas, bienvenidos. Esta es nuestra quinta charla en el marco del primer ciclo colombiano de abolicionismo, reflexiones feministas. Hoy tendremos como invitada a Diana Marcela Ortiz, que nos va a hablar sobre mujeres presas entre el olvido y la indiferencia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura. Hoy estoy acompañada de mi compañera Indira. Vamos a entrevistar a una gran amiga y una gran profesional. Admiraciones para ella y pues bienvenida a este ciclo. Les recordamos que somos la Escuela de Estudio Feminista Cali, de FEMICA. Les damos las gracias a los invitados que hemos tenido y las invitamos y los invitamos a compartir esta transmisión. Y por supuesto a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como @FEMICA en Instagram, en Twitter, también en YouTube. Tenemos un canal y nos encuentran como Escuela de Estudios Feministas Cali para que si no han visto las otras charlas las puedan ver. Ahí ya podrán ver las charlas anteriores y se seguirán subiendo los videos de todas las conversaciones virtuales en el marco de este primer ciclo colombiano de abolicionismo. Les recuerdo que los acompaña Laura e Indira. Y bueno, bienvenidas a todas las personas que se están conectando. También los invitamos a que compartan el numeral Soy Abolicionista Porque, para que nos acompañen con este numeral durante la conferencia, y se invita a las personas para que suban sus fotos con un cartel muy sencillo en el que expongan por qué son abolicionistas. También se habla de nuestras redes sociales, les recuerdo, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y sigan promoviendo el numeral Soy Abolicionista Porque, primer ciclo colombiano de abolicionismo, numeral FEMICA. Agradecemos a todas las personas que han estado conectadas con nuestras transmisiones, que han aportado preguntas y argumentos, fortaleciendo la discusión y las reflexiones feministas. La verdad nos hemos sentido muy acompañadas, sentimos los espacios que estamos abriendo eran necesarios, que las personas han respondido muy bien. Y nada, invitados a que sigan aquí en este ciclo. Hola, Indira. Hola, Lau. Pues bueno, antes de iniciar también damos la bienvenida a Claudia Cardona, que por ahí nos saludó. Hola, Claudia, muchas gracias por seguir y estar conectada siempre en nuestro ciclo colombiano de abolicionismo, reflexiones feministas. Bueno, pues ya
vamos a salir como nosotras para dejar esa voz en off que siempre parece ahí como de ultratumba por allá. Muy impersonal, ¿no? Muy impersonal. Sí, muy impersonal, total. Bueno, se están conectando las personas, llevamos como 15 personas, ya aumentamos a 16. Bueno, pues yo creo que ya podemos comenzar, Lau, para que desarrollemos pues esta charla con nuestra invitada especial que es Diana. Bueno, cuéntanos, Lau, un poco sobre nuestras redes otra vez, nuestro hashtag para que sigamos como en sintonía con nuestro hashtag, para que las personas que estén allí perdón, para que las personas que nos estén comentando suban también el hashtag soy abolicionista porque, para que nos den las razones y empecemos pues a posicionar y consolidar el abolicionismo feminista en Colombia. Por supuesto, entonces nuestras redes son numeral soy abolicionista porque, todo pegado, también está primer ciclo colombiano de abolicionismo, numeral Efémica. También saben que tenemos un canal de YouTube para que se conecten ahí, si no han visto las otras charlas para que los vean. Hemos tenido invitadas muy interesantes y por supuesto para que compartan este like y que la información se replique, porque lo que queremos hacer es llegar a muchas más mujeres y que este tema sea público. Exacto, que este tema sea público y pues podamos seguir debatiendo sobre el abolicionismo feminista, los diferentes abolicionismos pues, que nos convocan en nuestra lucha por la emancipación de la mujer. Bueno, y sin más preámbulo, pues hoy nos convoca la quinta charla de nuestro ciclo abolicionista. Conversaremos con una invitada muy, muy especial, como le decía Lau, pues ella es una amiga, pues también muy cercana pues a nosotros, entonces tenemos un cariño enorme por ella. Pues le decimos Dianis, quien nos hablará sobre el abolicionismo de la prisión, el sistema penitenciario y cómo este está intrínsecamente relacionado con el racismo, el patriarcado y el capitalismo. Esos tres sistemas que hacen parte de las desigualdades estructurales y cómo afecta esto a las mujeres. Bueno, Dianis, bienvenida, mujer, ¿cómo estás? El micrófono, tenés el micrófono silenciado, Dianis. Hola, hola, ¿cómo están? Pues nada, Hola, aquí feliz de estar con ustedes, de que podamos conversar de este tema que pues realmente sigue teniendo muchos pendientes, ¿no? No tiene muchos fans. El tema del abolicionismo, como lo fue en su época la abolición de la esclavitud, tiene bastantes, digamos, organizaciones y personas con las que pues no está muy, muy amigable, ¿no? Digamos que le pone el zapato a muchas y a muchas lógicas de la sociedad. Exacto. Claro, por lo mismo genera tanta controversia, ¿no? Hola Diana, bienvenida, qué alegría verte, qué alegría compartir este espacio con ustedes las dos, por supuesto. Gracias, Lau. Bueno, gracias, Lau. No, acá ansiosa por escucharte, porque siempre aprendemos de ti, siempre en estas charlas salimos con un conocimiento nuevo y replanteándonos cosas, ¿no? Bueno, antes de iniciar nuestra quinta charla y presentar, por supuesto, a Diana con todos los honores que se merece, queremos hacer mención que para la Escuela de Estudios Feministas Cali, Efémica, es muy importante el estudio conceptual y teórico sobre el feminismo y las realidades que vivimos nosotras las mujeres. Porque esto para la formación y socialización conceptual de las ideas. Esto para que se den en un debate público y hace parte de nuestra acción y de nuestra misión. Por eso, desde el 23 de mayo, estamos desarrollando el primer ciclo colombiano de abolicionismo, un espacio virtual para el debate público y las reflexiones feministas posicionadas desde el pensamiento y el activismo abolicionista. Esperamos hacerlas también, por supuesto, cuando pase todo esto, tener conversatorios de manera pues presencial, ¿no? Nosotros acá abordamos temas como la violencia sexual, la prostitución y la pornografía, donde se teoriza y se discute acerca del cuerpo de las mujeres y los imaginarios que desde el sistema patriarcal subyacen en nuestros cuerpos, también su cosificación, por supuesto, la cultura de la violación y todas las violencias y las opresiones ejercidas en nuestro ser, pues, solo por el hecho de ser mujeres.
En esta charla nos han acompañado importantes colectivos como Filomenas, apoyo de acompañamiento en violencia sexual de Cali, también Claudia Quintero, sobreviviente del sistema prostituyente, y la pandemia feminista, colectivo de Santiago de Chile. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlas, por supuesto, aprendí muchísimo, mujeres que tienen sus ideas muy claras, que nos aportan cada día y chévere unirnos, ¿no? Y el jueves pasado nos acompañó la colectiva feminista Furia Rafet, quienes aportaron elementos a la discusión sobre el género y la socialización femenina. Entonces ahí están, recuerden que estas charlas las pueden encontrar en YouTube, las pueden ver con calma, si tienen alguna duda sobre los conceptos, pues averiguar. Y pues nada, otra vez les reitero que compartan este live y que somos numeral abolicionista porque. Bueno, ahora sí, pues continuamos con nuestra invitada. Sin más preámbulos, daremos inicio a nuestra quinta charla titulada Mujeres presas entre el olvido y la indiferencia. Nuestra invitada de hoy es una activista feminista, estudiante de 10º semestre de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Pues ella se describe a sí misma como una mujer lesbiana, negra y abolicionista de la prisión. Pues ella es Diana Marcela Ortiz Dianis, y el día de hoy nos va a socializar algunos hallazgos de su investigación, de su trabajo de grado. Este tema ella lo está trabajando como parte pues, de su tesis, el cual pues da origen a nuestra charla, que es Mujeres presas entre el olvido y la indiferencia. Conversaremos entonces sobre el sistema penitenciario, la relación que hay entre la prisión, el racismo, el capitalismo y el patriarcado, y cómo estos elementos inciden directamente en las mujeres y sus cuerpos. Bueno, mujer, bienvenida. Estamos honradas, muy honradas de verdad por tenerte aquí, que hagas parte de nuestro primer ciclo colombiano de abolicionismo con un tema tan importante como es el abolicionismo de la prisión. Tus aportes teóricos nos darán más luces frente a cómo abordar este tema, dadas las implicaciones sociales y culturales que tiene el castigo en nuestras sociedades occidentalizadas. Entonces, para que hagas como un abrebocas y pues luego seguir con la parte teórica como del castigo. Entonces, pues te doy te damos la palabra, Dianis. Gracias, Indira, gracias, Lau. Bueno, nada, para mí también es un honor poder hacer parte de este espacio, de poner estas discusiones que no tienen tantos fans y que no tienen tantas, pues, digamos, proyecciones y formas, ¿no? Por otro lado, quiero decir que lo que voy a decir hoy es un conjunto de varias cosas, ¿no? Una gran parte de las investigaciones y, digamos, del trabajo que hice para mi tesis, pero también en gran parte hace parte de las teorizaciones de quien es la directora de mi tesis, la doctora Diana Restrepo, junto con la doctora Paz Francés, en un libro que se llama, por si quieren también y quedan con el interrogante y con las ganas de saber más del tema, se llama Se puede terminar con la prisión. Es un libro, pues, que da muchísimas luces, que, digamos, hace un recuento súper completo. También hay otros dos libros que utilicé y digamos que han sido como guías, que es el de las prisiones obsoletas de Angela Davis y también otro libro que se llama El juicio de prisión de Thomas Mathiesen. Digamos que estos tres libros abordan de manera más profunda lo que yo voy a tratar como de compartirles hoy. Digamos que es solamente como una charla, ¿no? Entre amigas para conversar del tema y que, digamos, las preguntas, las dudas, bueno, las podamos algunas socializar aquí o, digamos, nos inviten a adentrarnos en el tema. Bueno, listo, Dianis. Entonces, como les decía, importante pues antes de desarrollar o que Diana desarrolle pues el argumentario que nos tiene preparado para hoy, pues quisimos hacer como como esfémica, perdón, un breve como recuento o contexto más bien de lo que entendemos por castigo y de lo que el castigo ha significado pues en nuestros cuerpos como mujeres y pues
Bueno, no voy a dar como más preámbulo. El castigo es una herramienta de control y dominación social que disciplina los cuerpos y las maneras de estar en el mundo, de acuerdo a la visión e intereses de los dominantes u opresores. Eso es muy importante. Incide dualmente tanto en los cuerpos al infligir dolor y violencias físicas como en la psiquis de las personas castigadas, generando cicatrices profundas en sus comportamientos, miedos y ansiedades, cambiando sus disposiciones en los espacios y sus formas de pensar y reaccionar. Como fenómeno social, el castigo ha variado de acuerdo a la cultura e imaginarios sociales que se han construido a lo largo de la historia. Ha sido fruto de las desigualdades estructurales que han estado acompañadas de jerarquías y opresiones. Hace parte de la dialéctica ignominiosa del dominador dominado u opresor oprimido, en la cual el castigo ha sido la herramienta por antonomasia de los opresores para garantizar la obediencia y mantener los sistemas de desigualdades estructurales. Como sistema de desigualdades estructurales entendemos entonces lo que es el sexo, la clase, la raza, y es importante también anexar el colonialismo en nuestras sociedades globalizadas, donde un grupo de seres humanos saca el provecho de otro, oprimiendo, dominando y explotando a otros seres humanos, convirtiéndolos en medios para, de esta manera, seguir conservando el poder. Por supuesto que el castigo está intrínsecamente relacionado con el poder, pero ¿dónde el hombre y la humanidad ha aprendido a dominar y a explotar? La maestra boliviana Adriana Guzmán, activista del feminismo comunitario y antipatriarcal, nos dice que ha sido en el cuerpo de nosotras, de las mujeres, donde históricamente la humanidad ha aprendido a explotar y dominar. Es en el cuerpo de las mujeres donde se producen todas las opresiones. De ahí que el patriarcado sea el sistema que ha enseñado a través del castigo, la dominación y la explotación del cuerpo de las mujeres, toda forma de opresión y dominación. Adriana nos explica que no hay una opresión por ser hombre, pero sí por ser mujer, y que se vuelve más violenta la relación de opresión en los cuerpos racializados, desvalorados y vulnerados históricamente, en los cuales se aprende que hay unos cuerpos que valen más que otros. Pues bien, en este punto, como feministas, debemos ser críticas del castigo y de las formas en que esta herramienta opera en nuestros cuerpos. Debemos comprender cómo el patriarcado construye la dominación de nuestros cuerpos y en las conciencias de las mujeres, porque no solo es una cuestión material del cuerpo, sino que también incide en nuestras conciencias como mujeres y como seres pensantes que somos, y cómo esto se ve materializado en el control de nuestra sexualidad, de nuestra reproducción y en la cultura de la violación. Pues que la cultura de la violación es el castigo por excelencia del patriarcado, ¿no? Donde los hombres infringen en nuestro cuerpo toda violencia para despojarnos de toda la dignidad y toda nuestra humanidad. Pues bien, sin más preámbulos, Diana, de nuevo, pues queremos escucharte para adentrarnos un poco en la investigación que ya nos has venido comentando. Pues que tiene que ver con la prisión y el castigo y cómo estos componentes dialogan y son complementarios dentro de los sistemas desiguales, y como sistemas desiguales entendemos pues lo patriarcal, el racismo y el capitalismo. Entonces, para iniciar, en esta primera parte de nuestra conversación vamos a hablar un poco pues de lo que es el abolicionismo. Entonces, Dianis, antes pues de adentrarnos a la discusión de la prisión, es preciso contextualizar el debate desde el abolicionismo y cómo este ha estado ligado con la lucha antiesclavista en Estados Unidos. ¿Nos puedes contar entonces un poco desde dónde nos situamos para hablar de abolicionismo y en ese sentido contanos un poco sobre las relaciones que ha tenido esta teoría crítica negativa con la lucha contra la esclavitud y pues también en la lucha pues feminista? Claro, bueno, digamos que el abolicionismo, como tú lo mencionas, es una teoría crítica negativa, digamos, para poder entender esto qué significa y la importancia que tiene, como les contaba en este libro, en donde la profe Diana y la doctora Diana, pues, y Paz, nos hacen como una precisión, ¿no? Porque para poder entender el porqué del abolicionismo, por ejemplo, más que proponer una agenda, ¿no? Más que
decir cómo debe ser o cómo sería, ¿no? Más que hacer propuestas, lo que trata de dejar en claro es que hay un sistema, hay una realidad que está mal, ¿sí? Digámoslo, em, dentro de una lógica dualista, pero digamos que hace daño, que se debe terminar. Al igual que pasaba con la esclavitud, digamos, de las personas negras en Estados Unidos, que es desde ahí como esa figura la cual yo quiero que hoy mentalicemos para poder acercarnos al tema. Digamos que abolición de la esclavitud, por ejemplo, se puede, digamos, remontar a épocas desde Mesopotamia, incluso muchísimo más atrás, pero yo quiero que hoy pensemos en ese movimiento antiesclavista que surge en Estados Unidos a raíz de la esclavización de las personas negras. Bueno, digamos que para el abolicionismo, ya como teoría negativa, lo que plantea es eso, es que critica de forma negativa, ¿sí? Es decir, hay un problema, se debe terminar. ¿Cómo? Hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces nos tendríamos que situar en qué pasaba en la época en que estaban las luchas antiesclavistas. Las personas negras que luchaban por su libertad no estaban pensando en decirle a los amos, mire, yo le tengo este negocio, ¿sí? Yo le voy a dejar a mis hijos, pero usted me da la libertad, ¿sí? Y vamos viendo cómo usted no pierde y yo no pierdo. No, era necesito ser libre, ¿sí? Y es lo único que tengo para decir, ¿ya? El abolicionismo, digamos, era la única posibilidad, ¿sí? Contra la esclavitud. Y la esclavitud, en ese momento la podemos entender como la figura del esclavo negro, ¿sí? Pero también la esclavitud muta, ¿no? La esclavitud no fue lo mismo cuando fue la época de la conquista que cuando ya habían, digamos, países y zonas, por ejemplo, de Estados Unidos que ya no eran, que ya no tenían plantaciones de esclavos. La misma figura se fue transformando. Y bueno, quiero que eso es lo que tengamos como presente para podernos adentrar, porque digamos que en otra parte ya de la presentación, pues quiero hablar un poco más de eso. Indira. Vale, Diana, te escuchaba, me parece muy interesante que retomemos la historia, ¿no? Digamos que también en los libros de la literatura nos lo han mostrado con la cabaña del tío Todd, ¿no? Acá el mismo Jorge Isaac también lo hizo con la María. A mí me parece interesante y menciono los libros, ¿por qué? Porque también se logra ver la esclavitud que había, ¿no? Y claro, el abolicionismo era la única opción contra la esclavitud, como tú lo dices. Bueno, Diana, teniendo en cuenta lo que nos estás contando sobre el abolicionismo y la relación que tiene con las mujeres y sus luchas también, ahora me gustaría que nos explicaras el entramado que existe entre la lógica del castigo y la lógica del patriarcado y la relación de este con el sistema penitenciario. En este punto yo quisiera resaltar y no podemos olvidar que la institución del matrimonio legitimó el castigo, ¿no?, hacia las mujeres a través de un contrato asimétrico que entregó el control del cuerpo y vida de las mujeres a los hombres para preservar una de las primeras premisas del patriarcado, la afiliación de los hijos e hijas a los padres. Recordemos que para hacer efectiva la afiliación de los hijos e hijas a los padres se prometía una mujer exclusivamente para cada hombre, se castigaba la infidelidad de las mujeres y se controlaba su reproducción y sexualidad, que lamentablemente esto pues digamos que en el papel es muy bonito, pero se sigue dando. Diana, ¿tú nos podrías hablar de este tema? Claro que sí. Bueno, yo les había preparado como una presentación para poder como a veces somos un poco más gráficos. Entonces, yo quisiera pues como que le demos inicio a esta presentación para yo ir como comentándoles en ese orden de ideas para ir respondiendo lo que me decías, Lau, y lo que antes hablaba con Indira. Entonces, puede ser la siguiente. Mm, Ajá, bueno. Mm, no, bueno. Digamos,
Las mujeres, sí, digamos como lo dice ahí, para responder un poco, aunque a mí me faltó hablar en el tema del abolicionismo negro, de dos mujeres que son supremamente importantes en la lucha antiesclavista, que fueron Sojourner Truth y Harriet Tubman. Estas dos mujeres eran unas mujeres que lucharon contra la esclavitud. Sojourner y Harriet son símbolos de la lucha antiesclavista. Hay una frase de Harriet que es la que quería resaltar, que hablaba de seré libre o moriré. Ambas mujeres, posterior a la época de la esclavitud, siguieron luchando por el sufragismo y por el lugar de las mujeres negras dentro de las distintas reivindicaciones. Entonces, desde ahí también podemos ver cómo la lucha antiesclavista, pues, siempre tuvo la mano y la reclamación de las mujeres y de las mujeres negras siendo completamente conscientes de quiénes son y de cuál es la diferencia, ¿no? De ser incluso una mujer negra esclava a ser una mujer de, digamos, cualquier otra situación. Y también les quería hablar acerca de cómo la esclavitud hoy en día, sí, podríamos decirlo, es el sistema penitenciario. Pareciera que no, que es como, ¿cómo vas a decir eso? Pues no, las personas que lo asocian con la justicia dirían que, ¿cómo así? Que qué es lo que nos queda. Pero lo que no podemos olvidar es la línea que existe entre la esclavitud y la posterior época, después de que, digamos, la esclavitud dejó de ser eh, legal o el sistema, pasó a ser un sistema en donde los hombres negros libres, pues empezaron a ser penalizados, ¿no? Por la plantación, que si los contrataban, entonces se robó una naranja, ¿no? Y en general fue el sistema y el sistema penal el instrumento que les quedó a quienes antes eran esclavistas para seguir manteniendo a las personas negras dentro de un sistema de sumisión. En el documental de Ava DuVernay, que se llama 13ª Enmienda, está en Netflix, se los recomiendo, es súper bueno. Ella hace toda esta analogía y hacen un recuento histórico hasta nuestros días, ¿sí? Pasando por toda la lucha contra las drogas, cómo no fue tratado como un problema de salud pública, sino como una excusa más para seguir persiguiendo y criminalizando pues la pobreza y la situación de las personas negras. Bien, pueden pasar a la siguiente diapositiva ya. Que es, ahí ya podría entrar a responder la pregunta que me hacía Lau acerca de la lógica del castigo y la lógica patriarcal. Vamos a la siguiente. Digamos que para entender, ¿no? Como esa relación, más allá de irnos a pensar en grandes teorías, ¿no? O en profundidades académicas, simplemente podemos pensar cómo cuando nosotras éramos chiquitas, a las que, digamos, nos tocó también todavía esa época, yo, por ejemplo, estudié en un colegio de monjas y lo tengo muy presente de cómo eran los castigos para las niñas, ¿no? ¿Por qué nos castigaban? Por alzar la voz, por querer decir no, por no sentarnos como señoritas, por querer hacer cosas de niños, ¿sí? Siempre el castigo ha estado ahí como una herramienta para adoctrinarnos y para mantenernos dentro de ese orden jerárquico de sumisión. De ahí, por eso quería sacar esta definición del libro de Escupamos sobre Hebel de Carla Alonsi, en donde ella define el patriarcado como el mundo hecho por hombres para los hombres. Digamos, la lógica de esto es que la dominación patriarcal, si ese dominio de los hombres por sobre las mujeres, pues es la misma lógica punitiva, ¿sí? Que se vale del castigo como un instrumento para perpetuar esos sistemas de opresión. ¿Podemos seguir? Creo. Y bueno, nada, ajá, digamos, otra cosa que es muy importante, y esto es a raíz de mi investigación, eh, en donde yo pude corroborar que precisamente los desafíos que enfrentan las mujeres al interior del sistema penitenciario, ¿no? Y son los mismos que enfrentamos las mujeres por fuera de él, ¿sí? Ellas son como esa representación del cautiverio y el encarcelamiento que todas las mujeres tenemos dentro del sistema patriarcal. Muchas veces, cuando la gente piensa una crítica contra el abolicionismo,
dice, pero es que van a salir todos los violadores, pero es que van a salir todos los asesinos, que eso es un eufemismo, porque no todos los asesinos y no todos los violadores están dentro del sistema penitenciario, pero las personas siempre tienen la mirada sobre los hombres. De nuevo, nadie piensa en las mujeres que están inmersas en el sistema penitenciario. A nadie parece importarles por qué esas mujeres están dentro de ese sistema, qué las ha llevado a estar dentro de esa situación. Y entonces pedimos penas más duras y entonces caemos en este juego del sistema, pero nos olvidamos que primero cualquier persona puede caer dentro de ese sistema y segundo, a quienes no nos interesa mirar. Y es como siempre dentro de la sociedad a las mujeres. Creo que podemos, si continuamos o bueno. Bueno, Diani, sino que como también estoy en esta parte de la presentación, entonces tengo que estar ahí poniendo la presentación y aquí pues en la plataforma. Pues gracias por explicarnos esta parte de cómo efectivamente se entrelaza pues el patriarcado con el sistema penitenciario, por lo menos en este caso pues con la prisión, pero entonces vamos al otro punto, porque como habíamos hablado también de que la prisión entrelaza como estos tres sistemas que es el patriarcado, el racismo y el capitalismo, entonces vamos al punto del capitalismo. Con esta reflexión que queremos que nos cuentes un poco cómo entonces se entrelaza pues el capitalismo con la lógica penal, cómo pues el capitalismo perfecciona y tecnifica los sistemas de control y sus aparatos represivos, como son los ejércitos y la policía en todo el mundo, universalizándolos a partir de la colonización del espíritu de Occidente, ese espíritu del cual parten las naciones-estado con todas las instituciones que conocemos ahora, entre ellas pues el sistema penitenciario. En este punto, ¿podrías explicarnos, Dianis, un poco también cómo se entroncan esos tres sistemas de desigualdad, lo que hablábamos de sexo, raza y clase, dando paso pues a lo que Angela Davis conceptualiza como la tecnología política de los cuerpos? Si quieres, pues continuar entonces con la presentación. Bueno, como bien lo apunta Indira, precisamente digamos que la relación de la lógica del sistema penal con el sistema capitalista neoliberal es el perfeccionamiento de los sistemas de control y disciplinamiento, ¿no? Esto se da a través del capitalismo, que es lo que les decía ahorita acerca de los eufemismos del castigo y cómo creemos que todos los malos están inmersos en ese sistema, los buenos estamos afuera y entonces legitimamos que existan estos organismos de control que nada más alejado, ¿no? De protegernos, como lo que ha ido sucediendo, que lo pudimos ver, ¿no? Esta semana pasó y fue muy controversial a nivel internacional lo que pasó con George Floyd, pero también, ¿no? Cómo seguimos viendo las cosas afuera, aquí en Colombia, y de hecho hoy también por eso les invito y las invito. Hay una marcha virtual para rechazar los actos de racismo y de exceso de la fuerza policial contra las personas negras. Es en Zoom, después les dejo el dato ahí en la página, pero precisamente es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo legitimamos, por ejemplo, ahora en esta crisis del coronavirus, que haya más policía en las calles? Porque es que esta gente no se queda en las calles, ¿no? Entonces, ¿cuál era la gente que no se podía quedar en las casas? La gente que no tiene cómo trabajar, sí, la gente empobrecida, las personas racializadas, que por lo general son las personas más pobres dentro de las estructuras de los estados, eran las que no se pueden quedar en su casa. Y entonces legitimamos el uso de la fuerza desde estas instituciones y nos acercamos más a la lógica del opresor que a la lógica del que es oprimido. Entonces ahí también entra la relación de sexo, género, raza y empobrecimiento, que digamos un análisis que se ha hecho es desde la feminización de la pobreza, ¿no? Que es como si realmente hacemos un estudio ni siquiera profundo de las personas que están presas
son las personas que no han tenido accesos ni a distintas oportunidades y que son criminalizadas solo por el hecho de ser pobres. No hay otra razón, ¿no? Esto es un concepto más profundo de muchísimas investigaciones, pero lo que trata de denunciar es precisamente cómo se relaciona, ¿no? Entonces, si hiciéramos una pirámide, ¿quién está abajo de la pirámide dentro de la lógica del sistema penal? ¿Sí? Vemos como, por ejemplo, figuras como Andrés Arias, ¿no? E incluso como Rafael Noguera, son dos personas que generan mucho malestar, pero como ellos dentro de la pirámide siguen estando y ostentando sus privilegios, ¿sí? Siguen teniendo toda la unanimidad del hombre blanco mestizo privilegiado. ¿Y qué sucede con este chico que fue asesinado por un bolillo por incumplir la cuarentena? ¿Sí? Es ver esa relación de desigualdad y qué estamos legitimando cuando pedimos más cárcel, más cárcel. Y esta otra parte la voy a leer, es que nos hace pensar en quiénes son las mujeres que están privadas de la libertad, ¿no? Una población considerable de las mujeres privadas de la libertad se encuentra en prisión como consecuencia directa o indirecta de las múltiples formas de discriminación y pobreza. La discriminación contra las mujeres genera en la sociedad relaciones inequitativas de poder y de acceso a recursos económicos, lo que lleva a muchas de ellas a involucrarse en el terreno criminal para desempeñar la mayoría de las veces las actividades de mayor exposición y más vulnerables a la acción de agencias penales, reproduciendo así en este terreno las relaciones de discriminación y exclusión desde las que llegan al delito. Esto también, que es acerca también de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual antes de ingresar a prisión, y es como todas, sí, todas las que yo entrevisté, más allá de mi tesis o no, el acercamiento que haya podido tener a las mujeres esas, pues todas han sido víctimas de violencia sexual o de abusos. Eso ya nos dice algo. Eso no nos parecer una cosa al azar, no nos puede parecer que está desligado. Hay mujeres, ¿sí? Que lo muestran investigaciones y hay una investigación muy interesante de la directora de Humanas que se llama Luz Piedad. Ella hizo una investigación en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá y ella ahí habla y hace un estudio muy detallado acerca de las mujeres que están presas en el pabellón de delitos contra la salud pública, que aquí en Colombia pues son todos los delitos de drogas. Y todas esas mujeres que estaban inmersas por ese delito, que era la mayoría, ¿no? Estaban ahí por algún hombre en su vida, fuera su hijo, su esposo o su padre, ¿sí? Por ellas seguir perpetuando estos roles de sumisión en sus vidas, de alguna u otra manera terminaron en ese terreno delictivo, pero no por una iniciativa propia siquiera, ¿no? Sino por estos hombres que ejercían una influencia jerárquica en sus vidas. Entonces son datos que pues están ahí y que pues nos sirven para seguir reflexionando en torno a esa relación del capitalismo, ¿sí? De la criminalización de la pobreza, de la feminización de la pobreza eh, en estos sistemas. Dianis, antes de que pasemos a la cuarta pregunta, a mí me pareció como muy importante lo que vos nos comentaste, esto de, o sea, como resaltar esta parte de de qué lado estamos, qué lógica entonces estamos legitimando, si la del opresor o la del oprimido, ¿no? Porque también hay que entender un poco allí, pues, con esta tecnificación que hace el capitalismo de la institución de la prisión, es que todo lo que también se está desarrollando dentro de la prisión, o sea, como este control de los cuerpos, el disciplinamiento, la vigilancia, eso también hace parte de otras instituciones como la escuela, por lo menos la formación que se hace en los colegios, la distancia que tienen que tener los niños, el control en los horarios y demás, cuando ellos tienen que estudiar, cuando tiene que ser el tiempo del ocio y en fin. Y también se ve en la institución de la psiquiatría, pues que sería como mal llamado manicomio que dicen, pero como esos centros psiquiátricos también tienen todas estas lógicas de opresión y cómo eso se derivó también pues de las mujeres, o sea, de la experimentación que hicieron en nuestros cuerpos. Entonces yo quiero que hables un poco como eso. Escuchaba la otra vez
a tu profesora Diana, que hablaba de los encerramientos que se hacían con las mujeres. Pues no sé si de pronto nos puedes compartir un poco como esa parte. Sí, bueno, ella en su libro, de hecho, hay un capítulo entero que habla acerca de pues, el manicomio y la prisión, ¿no? Y cómo los contextos de encierro siempre se han experimentado con las mujeres, ¿no? Digamos que la escuela, por decirlo de alguna manera, de, de las lógicas de la prisión tienen mucho que ver, si no casi todo, con esta figura pues del manicomio, ¿no? Del encierro hacia las mujeres por, por serlo básicamente, ¿no? Como toda esta, digamos, las que son psicólogas también tienen herramientas un poco más profundas desde sus estudios, pero estas figuras, por ejemplo, de la histeria y todo este tipo de experimentación con las mujeres que se salían de cómo debían ser dentro de las sociedades, las expectativas eh, pues sobre ellas, ¿no? Y cuando se salían de eso, pues o están locas, ¿no? Incluso hoy en día en las relaciones, por ejemplo, el noviecito a los 14 años le dice a la novia es que está loca, ¿no? O llega y le dice a sus amigos, no, yo no puedo, es que está loca, ¿sí? Y esta figura de la loca, de la que tiene que ser encerrada, de la que tiene que ser puesta en custodia, ya sea dentro de una prisión o dentro de un manicomio, ¿no? La figura de todo lo que tiene que ver con con la salud de las mujeres ha sido siempre, no digamos pensada en su bienestar, ¿no? Sino pensada en experimentar, ¿no? Por ejemplo, las mujeres negras fueron las mujeres más utilizadas por los científicos para experimentar o conocer a las mujeres, ¿no? Eran las que principalmente, ¿no? Las células, incluso hay una historia que habla acerca de los nombres de las células y los nombres de las partes de la vulva y de los órganos sexuales de las mujeres, llevaban los nombres de los científicos que literalmente diseccionaban vivas a las mujeres en nombre de la ciencia, en nombre de esos conocimientos o de esa legitimación que siempre se ha tenido. Entonces, digamos que están muy relacionados, ¿no? Incluso hay muchas mujeres que se encuentran en prisión que tienen un diagnóstico, ¿sí? De psiquiatría y prefieren estar en prisión que ir a un centro psiquiátrico porque, pues, las torturas, ¿no? Y lo demás que a veces sucede o que por lo generalmente sucede, siguen siendo invisibles, ¿no? Sigue siendo legitimado porque es por tu bien, por tu salud. Lo mismo pasa con la prisión, ¿no? Es por el bien de la sociedad, es por el bien de esa persona. Y lo otro es que creemos siempre que son las personas que están encerradas dentro de un centro psiquiátrico o de un centro penitenciario, que son ellas individualmente el problema, ¿no? O sea, ellas tomaron decisiones en sus vidas individuales, individualísimamente, que las llevaron a ese lugar. Lo que no queremos ver es que todas esas personas son una manifestación de cómo son nuestras sociedades. ¿Sí? El hecho de que existan y que sean los hombres los que violan es una manifestación de cómo somos como sociedad. No es que es el malvado, él, así el monstruo que no se sabe qué le dieron de comer y salió Drácula, ¿no? No, o sea, todas son personas que reflejan cómo somos como sociedad y cómo los tratamos y cómo las tratamos es parte de quienes somos en la sociedad. De las mujeres, a mí me parece importante traer este tema a colación, ¿no? Vemos cómo se juega aún, que se supone que estamos en pleno siglo XXI, en una época moderna donde cada vez se hacen más tratados para respetar los derechos. Veíamos las protestas de las mujeres en la picota, ¿no? Con esto del coronavirus, y uno dice, claro, es una presión, primero porque si a los que estamos afuera nos dio miedo, contagiarnos nos da miedo, ¿cómo hacen las mujeres en las cárceles, no? Quiero traerlo a colación porque me parece importante lo que nos decías, ¿no? Que esas prácticas realmente no se han dejado a un lado.
Y Sí, bueno, bueno, ¿Mm? eh, sí, dime, por favor. No, es para responderte eso. De hecho, por ejemplo, la investigación de Diana, de mi tutora acerca de la salud de las mujeres en prisión, habla y arroja datos súper, súper claros de cómo, por ejemplo, las mujeres en la cárcel de Jamundí, aquí súper cerca de nosotros, no tienen acceso al agua, ¿no? No tienen acceso a productos de higiene personal, nunca hay algunas que llevan 2, 3 años en prisión y nunca las ha habido a ver un ginecólogo. Y en mi tesis, que era acerca de la violencia sexual, pudimos darnos cuenta que hay normativas internacionales como las de Bangkok, que dan pautas claras para abordar a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, que, que da unos lineamientos claros para poder seguir como abordando el tema. Y hay mujeres que nunca, o sea, que nunca se les ha preguntado, que nunca ha ido un profesional de la salud, una psicóloga, alguien para que pueda ella, digamos, sanar eso que la ha revictimizado, que la sigue revictimizando y que en muchas ocasiones fue lo que la llevó a terminar en ese lugar, ¿sí? Entonces, es completamente aberrante lo que sucede con las mujeres en la prisión. Sí, por muchas cosas. Hay, por ejemplo, el tema de la redención de pena, el tema de la redención de pena. Los hombres tienen un montón de actividades, desde panadería, albañiría, tienen miles opciones y a ellas no tienen y cuando tienen les reproducen los mismos sistemas de la sociedad patriarcales. Coser, ¿sí? O ir a la misa o ser cristiana, ¿sí? Esas son las opciones que les quedan a las mujeres dentro de la prisión porque se les sigue leyendo como ciudadanas de segunda. Diana, tú mencionabas el caso de Estados Unidos, de este hombre afroamericano que es asesinado por un policía que en 7 minutos lo asfixia, ¿no? Despertó el tema de racismo en Estados Unidos, pero también tuvimos aquí uno muy cercano que fue el de Anderson Arboleda en Puerto Tejada, ¿no? A mí me surge una pregunta con esta charla porque que día había una noticia, no voy a decir en qué medio, donde una mujer embarazada era capturada por un policía y ella tiene su hijo en la patrulla y la acusan de que estaba robando. Al final ella no estaba robando, pero tiene el hijo en la patrulla y la periodista lo que hace es exaltar la labor del policía. Y uno dice, nadie se ha preguntado por qué una mujer tiene que parir en una patrulla por ser acusada de algo que no hizo y le dan esta figura al militar. Entonces, ¿dónde están los medios también eh, eh, en esta forma de justicia, de este sistema penal? Claro, lo que pasa es que precisamente la lucha contra el castigo que empieza, por ejemplo, en nuestros hogares y contra la lucha ya más precisamente de la institución del sistema penal es demasiado grande porque son muchos los lugares de la sociedad que se valen, ¿no? Que creen que esa es su salida. Entonces, por ejemplo, si hablamos con muchas feministas, pues este tema no les gusta tampoco, ¿no? Porque es como, ¿y entonces qué vamos a hacer con estos manes? No sé qué, y entonces la cárcel, y cómo así, ta, 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 y entonces, por ahí, por ejemplo, las personas que, como yo, por ejemplo, somos antiespecistas, para muchos es como, ¿y entonces qué vamos a hacer con esta gente que maltrata a los animales? No sé qué, ¿no? Y desde muchos sectores que se creen, digamos, creen no, pero digamos, creen que esa es la herramienta que les queda para, digamos, hacer valer las legitimaciones, ¿no? Entonces, incluso para personas del sector de la información, los periodistas y demás, son súper amarillistas muchos, porque están inmersos en esa lógica punitiva. Entonces, por ejemplo, uno ve titulares de hay que luchar porque los violadores o hay que luchar porque no sé quiéncito muera o que le den pena perpetua y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el trabajo serio de ese periodista de cómo sabe lo que cuesta, lo que implica a nivel de recursos mantener a una persona encarcelada de por vida? ¿Sí?
¿Qué nivel de humanidad también le queda a una sociedad que esa es la forma en la que redime sus conflictos? ¿Y qué pasa con las que están más atrás de eso? Como el caso que tú hablas ahí. ¿Quién se pone a pensar en esa mujer que hay un Estado que tiene la legitimidad total de apresarla porque cree que hizo algo y ni siquiera hay un enfoque diferencial, ¿sí? De es una mujer que está en embarazo, ¿no? No, no, eso no pasa, eso no regula, eso no le importa al sistema. Entonces, ¿por qué yo, por ejemplo, como feminista, voy a creer o voy a sentir que la herramienta para solucionar o para liberarme como mujer y como sujeto de opresión es esa misma herramienta que está oprimiendo y violentando a otra mujer? No tiene mucho sentido si lo pensamos a profundidad, pero es muy difícil porque es algo muy arraigado, porque nosotros crecimos y nosotras crecimos con una lógica del castigo desde la escuela, desde nuestro hogar. Incluso yo que amo a mis animales y a mis gatos, a veces digo, ay, lo voy a castigar, ¿no? Porque es el instrumento que creemos y el que tenemos en nuestro cerebro incluso instaurado para solucionar las cosas. Entonces, por eso es como tan complicado. Bueno, Diana, pues muchas gracias y nos has dibujado con tus palabras los argumentos de cómo opera el castigo y la relación que existe, por supuesto, entre el castigo y en el capitalismo, ¿no? Que da origen a la prisión con el patriarcado. Ahorita viene una pregunta, pues, complicada, creo, pero que te la tenemos que hacer porque sabemos el talante de tu discurso y de tus estudios, por supuesto. Entonces yo te quería preguntar, desde tu mirada crítica, ¿hay otra vía? Es decir, podemos hablar de transformar la justicia. ¿Qué alternativas hay? Y en ese sentido, ¿qué implicaría abolir la prisión para que las personas que creen que es que se va a volver pues la sociedad, van a salir todos los violadores o asesinos a matarnos? ¿Qué respuesta les podemos dar? Bueno, como yo dije antes, todo el tema del abolicionismo hay que pensarlo siempre como una teoría crítica negativa, ¿sí? No podemos dejar de lado eso, dejar de lado que cuando las personas negras estaban pidiendo su liberación, estaban pidiendo ser libres y no estaban pidiendo ni diciendo cómo era que querían que los blancos los liberaran. No era voy a ser libre y voy a ser libre así muera en el intento, pero lo voy a hacer. Entonces, digamos que la naturaleza del abolicionismo como tal es esa. ¿Por qué? Porque precisamente, aunque pareciera que es, solo critica y entonces no, no, es que la propuesta está ahí en mismo, ¿sí? Es la liberación misma. Es que hay muchas posibilidades y abrir la mente y la imagen y la construcción que tenemos como individuos de otras posibilidades. Pero lo primero, digamos, como yo puse estos 4 puntos, que creo que son importantes eh, y que también pues surgen de estos estudios de las personas que mencioné anteriormente. Y uno es el de politizar las relaciones de dominación, ¿sí? Digamos, hacer esto que estamos haciendo de pensarnos de dónde viene esto que yo legitimo, ¿no? De dónde viene, por ejemplo, esa lógica de que hay alguien que puede castigar a alguien por sobre otra persona. Cuando hablamos de abolicionismo de la prisión o del sistema penal, no estamos diciendo que hay que renunciar a las normas de convivencia o a las normas que nos sirven para proteger el tejido social, ¿sí? Sino que lo contrario, lo que se propone es que eso tiene que ser libre de la lógica punitiva y del castigo, porque es caer en una bola espiral, ¿sí? Sin sentido, porque tú le estás diciendo al que te pega que por favor te deje de pegar, pero estás ahí todo el tiempo, ¿no? Por favor, no me pegues, por favor, no me pegues, y no te liberas, no te vas, no buscas otras alternativas para que este individuo te deje de golpear, ¿sí? Entonces, es lo mismo con el sistema penal y el sistema carcelario. La segunda parte, o digamos, la segunda propuesta es que el inicio y el cambio, así como el castigo nace en nuestros hogares y en la escuela, como lo decía Indira en un momento, pues precisamente es ahí en donde podemos empezar a hacer la tarea. O sea, la lógica del castigo la tenemos tan instaurada que la reproducimos con nuestras parejas, ¿sí? Entonces, mi pareja
salió sin mí o no me llama, cuando dice que me llama y entonces yo lo que hago es enojarme, entonces yo no le hablo, ¿no? O no le contesto, ¿sí? Entonces entramos en esa lógica de es que lo castigo, la castigo. ¿Por qué? Por esa razón, porque yo creo que tengo el derecho de hacerlo, porque creemos que cada vez que se existe un daño, la cura es el castigo, pero realmente eso lo único que hace es inmiscuirnos más por algo y que debería ser como la mirada más lógica, las violaciones no se han acabado, los asesinos siguen estando, aunque hay penas súper duras en algunos estados para las personas que asesinen o violen, pero eso no se termina, porque el problema no es ese, el problema ni la solución está en esa persona, está en la sociedad misma. Y el abolicionismo lo que propone es precisamente es reestructurar la sociedad. ¿Cómo? Pues somos muchísimas personas las que podemos pensarnos posibilidades para estructurar la sociedad. ¿Por dónde empezar? Por nosotras mismas, por nuestras relaciones, ¿sí? Interpersonales, por nuestras relaciones, las que son mamás con sus hijos, las que tienen pareja con su pareja, las que estamos colectivizadas con nuestras compañeras de la colectiva. Entonces, desde cómo yo me dirijo a mi compañera cuando algo no me molesta, cómo le hago un reclamo, sí, cómo le hago saber que algo no me hizo bien, esperando que esa persona se flagele esta vida y la otra y se dé golpes de piedra por toda la eternidad, o realmente lo que quiero es restaurar eso, ¿sí? Entonces, digamos que una herramienta dentro de las escuelas ha sido las prácticas restaurativas, con los niños, por ejemplo, y las niñas que son un poco más libres aún de todo lo que nos hace el sistema, con ellos funciona. Hay un ejemplo muy lindo que puso mi profe una vez en una conferencia de prácticas restaurativas que a mí me encantó, yo siempre lo tengo presente, y era el ejemplo de unos niños en una escuela. Un niño le tira una pelota a un niño súper fuerte y a este niño se le cae el diente, ¿no? Se le cae su diente y se pierde el diente y pues obviamente el niño se golpea. Entonces es una acción muy grave, pues porque como así que este niño le tira el balón y es tan fuerte, tan que le tira el diente, pues obviamente el niño ya tenía los dientes flojitos. Y entonces hacen todo el proceso, ¿no? Lo que normalmente hubiera pasado era que suspendieran al niño, lo castigaran y al otro pues no le pasa nada, ¿ya? El otro se queda con su tristeza, su dolor y ya. Pero digamos que lo que se hace después de un círculo restaurativo y de hacerlo bien, ¿no? Porque son cosas que se tienen que hacer bien, con voluntad. Están los dos niños y entonces lo que los adultos tenían en la mente era que el niño que lo golpeó le pidiera perdón al otro, ¿no? Como pídele perdón. Y entonces, pero la pregunta nunca es esa, entonces le dicen como, ¿tú qué quieres que él haga para que te repare? Y el niño dice, yo quiero que me ayude a encontrar mi diente. Y esa es la forma en la que él cree y siente que se va a sentir reparado, que el otro lo ayude a buscar su diente. A él no le interesa que el otro le pida perdón, porque él quería su diente para que le dieran dinero del ratón de los dientes. Entonces, toda la tarde se van buscando el diente en el hijo de madre descanso, busca y busca el diente de los dos niñitos, en esa se hicieron amigos, en esa se contaron la historia de el diente que se le cayó al otro, y llega un momento en el que el niño le dice, no, ¿sabes qué? Ya no lo busquemos más. Mejor, cuando a ti te den el dinero de tu próximo diente, tú me compartes algo y más bien vamos a jugar. Y ellos lo resolvieron así. Y eso es algo muy importante porque es otra forma de cómo construimos nuestras sociedades, ¿sí? Perfectamente se le habría podido enseñar a este niño que el otro era el malo, que por ese otro niño no le iban a dar el dinero del ratón de los dientes, que el otro niño era súper grosero, ¿no? Y entonces es precisamente quitarles ese conflicto a ellos y decir, nosotros sabemos cómo solucionarlo. Entonces, es simplemente eso, o sea, abrirnos a reestructurar y a cambiar nuestras sociedades. Eh, Hay una frase de Tolstoy que a mí me parece sensacional y es que él dice que no se puede juzgar a un semejante. Y eso lo que nos lleva es que cuando estamos juzgando, cuando estamos castigando, pues estamos ejerciendo un acto de dominación. Y entonces, si estamos luchando por una sociedad distinta, en donde precisamente no haya desigualdad, no podemos promover prácticas de dominación, sea cual sea el, la justificación que creamos tener. Y por último, recuperar la autonomía individual y colectiva, ¿sí? Y es lo que les ponía del ejemplo del niño del diente.
es recuperar nuestros conflictos, recuperar la manera en la que queremos sentirnos reparados, en que necesitamos que estas cosas no pasen más. Y ya. Son una belleza, Diana. Como vacilando las cosas y también este ejemplo que parte pues de la inocencia un poco de los niños, ¿no? Porque no tienen como tal arraigado todo este sistema, pues todo este sistema de desigualdades, ¿no? Porque no tienen arraigado toda esa lógica y toda esa ideología hegemónica. Entonces, claro, es mucho más fácil porque se relacionan desde la inocencia, desde lo que ellos son. Eh, entonces, pues quisiera como pues ya para pasar, invito también a Laura acá, eh, pues para que ya hablemos nosotras y pasemos a las preguntas del público. Quisiera rescatar como dos cosas que vos dijiste que me parecieron muy importantes. Primero, cómo podemos abordar el abolicionismo, que lo abordamos desde que es una crítica negativa, pero que por supuesto lleva precisamente a luchar por cambiar la sociedad, porque es todo un entramado, no es simplemente decir, o sea, como que enunciar, se cae la prisión, se abole la prisión, sino que es trabajar para que efectivamente en la mente, en la ideología, en las relaciones humanas, en el entramado social, en el tejido social, eso precisamente se puede abolir. No es una cuestión de declararlo ya, sino es una cuestión de trabajarlo en conjunto, de tejerlo. Y pues bueno, nosotras las mujeres, digamos, estamos empezando esta lucha que bueno, pues lleva 300 años, por supuesto, pero digo que cuando nos enunciamos como abolicionistas, entonces efectivamente comprendemos que es una cuestión estructural, que tenemos que efectivamente poner en diálogo todo eso, todo ese entramado pues, social que hay para que pues podamos precisamente abolir estas instituciones que hacen parte de nuestra opresión, o sea, no de nuestra opresión, sino que hacen parte de estos sistemas de dominación y que lo que constituyen es efectivamente opresiones en nuestros cuerpos y que se agudizan mucho más si en nuestros cuerpos pues intervienen o se intersectan, digamos, todas estas desigualdades estructurales como desde el sexo, la raza, la colonización, porque digamos nosotros aquí somos mujeres oprimidas, somos del sur global, entonces también se entrecruza eso y obviamente lo que es la clase. Y otra cosa que quisiera también, eh, Laura, ¿vas a decir algo? No, es que el tema está tan interesante que estoy que me hablo porque se hablaba un poco de la normalización de la sociedad, ¿no? Y leía un comentario de las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que muchísimas gracias por estarnos acompañando, que decía que eso se ve en el proceso de paz, ¿no? Digamos que este año nada más, desde que se firmó, ha habido 181 excombatientes asesinados, ¿no? Y acá falló un plebiscito, y es por lo mismo, ¿no? Porque nos han enseñado de que ojo por ojo y diente por diente. Entonces es una cultura que también busca revancha, ¿no? Digamos que el proceso de paz se ha dado en toda Latinoamérica, pero en Colombia no se ha podido realmente porque estamos acostumbrados al castigo y es realmente impresionante ver cómo lo tenemos tan normalizado, ¿no? Solo estaba que me hablaba porque me pareció muy interesante el comentario y muy pertinente. Sigue, por favor, Indira, y me disculpan. No, pues igual aquí estamos para hablar y polemizar todas y sobre todo este tema que digamos que a veces se nos va por el aire, o sea, como que cada vez que nosotras somos violentadas, cada vez que desde en nuestro cuerpo, perdón, se imprime una violencia, entonces digamos que la forma en la que nosotros pensamos siempre es una forma punitiva, como que entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro agresor? ¿Qué castigo vamos o queremos, más bien, qué castigo queremos que nuestro agresor reciba? Y caemos en esa lógica que desde el capitalismo pues instituyó, que es precisamente como que tecnificar el castigo, ¿no? A través de la prisión. Cuando vos nos decías, Diana, que efectivamente quienes están en la prisión, o sea, prácticamente las personas que han sido víctimas de este sistema, de estas desigualdades estructurales. O sea, están por delitos de microtráfico, por delito de robo, y pues bueno, o sea, ya para poner polémica a esto,
pues a ver, o sea, aquí tenemos un matarife que es este tipo de Álvaro Uribe, un genocida, que a este tipo no le pasa nada. Y nosotras pensamos, o bueno, pues digamos, lo hablo también personalmente, pienso que entonces a través de la justicia o ponerlo en manos de la justicia, pues va a poder resarcir todos estos crímenes cuando efectivamente la justicia, bueno, la noción de justicia que nosotras tenemos o nuestras sociedades tienen, viene desde los griegos, desde esta diosa Temis, pues con vendada, con una mano pues la balanza y con el otro la espada, que significa el castigo, que la espada viene de la diosa Némesis, que también está asociada a la justicia retributiva, perdón. Entonces tenemos todo ese engranaje que pensamos que efectivamente la dirección que nosotros tenemos que tomar para pues obtener justicia, que digamos la justicia es más bien como un principio, un valor que tenemos en abstracto y que a partir de las diferentes construcciones e imaginarios sociales pues lo hemos venido desarrollando. Entonces pensamos que la justicia aquí es mandar a alguien a la cárcel. Entonces pensamos que así pues las personas pues que cometen crímenes, en fin, pueden resarcir lo que hicieron, pero efectivamente al escucharte a vos, pues tenemos que pensar en otro tipo de mecanismos y efectivamente eso también implica que tenemos que pensar en en otras sociedades, en otras sociedades. No sé, Diana, si querés complementar un poco eso. Sí, sí, total. Ese es el reto, ¿no? El reto cuando pensando en reestructurar o transformar nuestras sociedades, es que cada cosa nos lleva a un lugar más profundo de nuestra construcción, como individuos y como sociedad, ¿no? Y, y digamos que a los países de este lado, ¿sí? Del Cono Sur y de Latinoamérica, pues se nos fueron hurtados muchas cosas, ¿sí? Incluso las maneras en que nosotros abordábamos nuestros conflictos, en la manera en la que se solucionaban ciertas, digamos, ciertas acciones, ¿no? Que al final pues nos hurtaron mucho y ya, digamos, somos una copia de Occidente en muchísimos sentidos. O sea, por ejemplo, Colombia, yo que me tuve que estudiar eso, los códigos de cómo construimos sociedad, sí, el código civil, el código penal, son todos herencia de los códigos franceses, sí. Y quién era Francia, ¿no? ¿Cuáles eran sus lógicas, por ejemplo? ¿No? Y cuáles son las lógicas que siguen replicando hoy en día. Por ejemplo, ¿qué pasó con las protestas en Francia que se dieron? Eran increíbles, eran súper alucinantes, pero ¿qué pasaba? Realmente había todo un sistema perfecto para criminalizar a las personas. Ahí incluso yo como lesbiana, que digamos, ese es otro tema que siempre me parece que es un lugar para analizar las cuestiones, pues qué ha pasado, ¿no? Con las mujeres lesbianas en la historia. Han sido apresadas en su mayoría o mandadas al manicomio, ¿sí? Y hoy en día es así. Yo tengo una amiga que la quiero mucho, que es francesa y vive acá, y ella me decía, yo soy más libre acá en Colombia que allá en Francia, porque a mí me han golpeado por ir de la mano de mi novia. Y acá creemos que no, que eso es algo de acá, de porque éramos animales y no sé qué. No, es porque en sus códigos está tatuada esa lógica punitiva que nos heredaron, que no era nuestra. Y todo ese tipo de elementos, pues son los que tenemos que tratar de recuperar cuando queremos construir una historia distinta. Acá tenemos una pregunta que nos atraviesa, siempre la hacemos en todas estas conversaciones. ¿Y por qué eres abolicionista? Y recuerden las personas que nos siguen, el numeral soy abolicionista porque, y dentro de un momento estamos abriendo los espacios para que nos le hagan las preguntas a Diana sobre este tema. Entonces, Diana, por favor, cuéntanos por qué eres abolicionista.
a Diana ahí. Diana, ¿tú me escuchas? Bueno, le estábamos preguntando a Diana, para las personas que acaban de entrar, ¿por qué es abolicionista? Una pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas y por supuesto Diana no podría faltar. Diana, entonces, por favor. Bueno, yo considero y creo que a mí me costó, creo que como a todas las personas, pensarnos este tipo de cuestiones porque nos interpela muchísimo desde muchísimos lugares. eh, y a mí me costaba mucho pensarme un mundo sin castigo, ¿no? Porque lo replicaba todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, digamos que en esa línea creo que soy abolicionista porque creo que es lo más coherente en la búsqueda de una sociedad distinta, en donde realmente haya una sociedad en donde no existan las desigualdades y donde cada quien pueda ser como quiere ser y desea ser, desde la perspectiva o desde el lugar que quiera enunciarse, sin oprimir o que sin eso ocasione oprimir o ocasionar sufrimiento a ningún otro ser humano. Por eso. Gracias, Dianis. Bueno, entonces ya pasamos como a las preguntas del público, que va enlazado también un poco con tu respuesta de por qué te volviste abolicionista y como que incide también la historia personal allí. Aquí hay una pregunta del público que dice, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para conseguir el abolicionismo del sistema penitenciario y carcelario? O sea, ¿cómo podemos entonces, qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a esa abolición? Bueno, digamos que yo pienso que hay una frase que dice Diana, y es que el abolicionismo es radical en su teoría y no en sus prácticas, ¿no? Entonces, ella dice, por ejemplo, podemos empezar a entregarles un poco de dignidad a las personas que todavía están inmersas en ese sistema, ¿no? Entender realmente, volcar la mirada, por ejemplo, nosotras que somos mujeres feministas, a qué pasa, por ejemplo, un ejemplo tan, parece superficial, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres negras que tienen compañeras dentro de la prisión? Y ustedes saben, o bueno, los que no saben, las mujeres negras, pues somos mujeres que tenemos una cultura bien interesante con nuestros cabellos, ¿no? Entonces, muchas de nuestras historias las tejemos desde ahí. A muchas nos gustan las trenzas, nos encantan las rastas, ¿no? Y es un derecho, supuestamente, para las personas ser libres y expresarnos como nos queramos expresar. Pero ustedes saben qué pasa cuando una mujer negra que tiene trenzas o rastas quiere ir a ver a su novia a la cárcel. Las policías o las trabajadoras o trabajadores les cortan las trenzas, les cortan las rastas ahí mismo. Y si no aceptan, pues no pueden entrar a ver a su compañera. Ese tipo de cosas que parecen estúpidas, quizás superficiales, ay, pero ¿qué son unas trenzas? ¿Qué son unas rastas? ¿No? Ese tipo de cosas, pues precisamente obedecen a esa lógica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer? Pues acciones, acciones para que ese tipo de cosas no pasen. Siempre, antes de pedir más penas, pensar cuáles son las implicaciones de hacer ese pedido, hacer acciones o, por ejemplo, no sé, llevar libros, compartir cuestiones de salud, apadrinar, por ejemplo, a una mujer o amadrinar a una mujer que esté presa, sí, contar sus historias, hablar de ellas, conocerlas. Eh, Creo que eso es un gran paso que no existe y que podría ser un gran cambio, al menos para las mujeres que están cautivas allá adentro. Hay una frase que me quedó también de mi tesis y fue muy triste. Ese día yo lloré, fue una de las entrevistas que hice y fue una mujer que me contaba, hablamos de su historia, de su vida y me dijo, ¿sabes una cosa? Yo habría deseado mucho ser abogada, estudiar derecho. Ojalá que cuando termines tu tesis puedas hablar de mí y toda la gente saber que nosotras también queremos estudiar y queremos hacer cosas. Entonces, pues yo creo eso, que volcar la mirada, ser un poco más coherentes, eso. Bueno, Diana, aquí nos envían otra pregunta sobre la pena de muerte
y dice cómo afectaría a las mujeres, sobre todo a las latinas, el pedir que se instaure la pena de muerte o cadena perpetua en nuestros códigos penales. Y también dice, es posible que la pena de muerte o la cadena perpetua sea solo para los violadores, feminicidas o asesinos de niños. Esa es la pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta, Lau? Qué Sí, pena. ¿cómo afectaría a las mujeres, sobre todo a las latinas, el pedir que se instaure la pena de muerte o cadena perpetua en nuestros códigos penales? Y va otra que dice, ¿es posible que la pena de muerte o la cadena perpetua sea solo para los violadores, feminicidas o asesinos de niños? Bueno, yo creo que como decíamos, o como decía ahorita, el tema del abolicionismo nos da para muchísimas posibilidades. Por ejemplo, yo no podría responder eso. A mí desde lo que he estudiado estos años en la carrera, no hay nada más en contra de los derechos humanos que una pena de muerte o una cadena perpetua, ¿no? Pero más allá de eso, es una cuestión práctica. O sea, ¿qué ha pasado con los países que tienen pena de muerte y cadena perpetua para ese tipo de delitos? ¿Han disminuido o han aumentado? ¿Qué pasa realmente con eso? Hay que Han pensar aumentado. lejos de lo que nos vende. Ajá, han aumentado, porque la lógica del sistema es ese, ¿sí? O sea, la lógica es que necesita usuarios. Pensemos en eso, ¿sí? Es un sistema que necesita usuarios. No es un sistema al que le interese hacer justicia por las mujeres violadas o por las mujeres asesinadas por sus parejas. Es lo que menos le importa al sistema. Ellos necesitan usuarios. ¿Por qué? Porque con una persona que esté presa, al menos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde tenemos mayores referencias, porque ellos tienen un sistema de prisiones que son los sistemas privados. Entonces, por una persona presa, el dinero que se mueve, ¿sí? ¿Sí? Por eso se amplía la fuerza policíaca, se amplían las penas de los delitos, no porque a ellos les interese que las mujeres obtengan justicia. No, no pasa eso, o sea, esa idea hay que quitársela. A ellos, al sistema le interesa tener usuarios y usuarios y necesita tener una herramienta para controlar a la sociedad, para que si yo soy un terrorista, me puedan sacar y me puedan encarcelar y me puedan anular, me puedan eliminar. Esa es la realidad del sistema. Si la queremos ver, está ahí. Si no la queremos ver, bueno, podemos seguir pensando que entre más penas pidamos, más justicia vamos a obtener y quedarnos ahí toda la vida, porque eso nunca va a suceder. Cuando a mí me enseñan derecho, y por ejemplo me enseñaron la tipificación del feminicidio que hay aquí en Colombia, pues eso es una tristeza, es una burla, ¿sí? Porque cómo te lo enseñan y cómo lo aprendieron mis compañeros que ya se graduaron y que ya van a ser abogados, que son los que van a asesorar a alguien, pues que eso fue un contentillo para darle a las feministas, para que dejaran de hacer bulla, pero eso tipificadamente no tiene cómo cumplirse de manera real, ¿sí? Tiene un montón de defectos, tiene un montón de exigencias, por ejemplo. Mientras que, por ejemplo, los delitos contra la propiedad privada, no hay cómo. O sea, usted se va, estafa fijo. Usted le hace un desfalco a un banco y, mejor dicho, no lo piense que al otro día está súper mega encarcelado o encarcelada. Esa es la realidad del sistema. Y eso es lo que no podemos dejar de ver cuando queremos o cuando caemos en esas trampas como la justicia. Y es cómo entendemos la justicia. La justicia es lo mismo que la venganza. ¿Qué es la justicia? Todo eso hay que pensarse. Pues Diana, mira lo que vos acabas de decir ahora, pues lo recojo para hacerte esta otra pregunta que estaba ahí pendiente y es cómo se abordan las violencias basadas en género. O sea, pues ya vienes explicando precisamente eso, o sea, quién beneficia. Efectivamente, el sistema tiene toda una jerarquía y que efectivamente domina. Entonces allí, pues nosotras que somos cuerpos violentados, cómo entonces se podría abordar desde el abolicionismo. Bueno, yo creo que a siempre me preocupa, o digamos que siempre le he hecho, eh,
creo que es una cosa que siempre me queda y me hace ruido y es, ¿por qué o sea, por qué siempre pensamos en eso? O sea, es cierto, ¿sí? Digamos, existen las violencias sexuales, existe la violencia contra las mujeres, la vivimos todos los días. Sí, de emergencia, pues seguramente si a mí me están golpeando o me van a entrar a violar aquí en mi casa, yo lo que voy a hacer es llamar seguramente a la policía, ¿sí? Porque es lo de emergencia, es lo que hay, es la urgencia. Nadie le va a decir a las mujeres que no salgan a denunciar a su violador o a su acosador, ¿sí? Legitimamos la denuncia, por supuesto. Yo lo legitimo decir, esto me pasó y necesito justicia. Pero ¿por qué siempre cuando hablamos de prisión hablamos de los hombres que hacen cosas? ¿Por qué nunca podemos pensar en las mujeres? ¿Por qué nunca podemos dejar de pensar que las mujeres que están inmersas en ese sistema también fueron violentadas sexualmente, también fueron abusadas sexualmente? O sea, yo entrevisté a una mujer que fue violada a los 6 años. A los 6 años, cuando yo le preguntaba, ¿crees que hubiera habido algo en tu historia que pudiera hacer que tú no terminaras en la prisión? Me respondía, si no me hubieran violado o si mi mamá me hubiera creído. Y ella está ahí pagando una pena, ¿sí? Entonces, ¿por qué siempre tenemos que, hijo de madre, nunca podemos sacar de los hombres, ni siquiera cuando nos estamos pensando un tema para cambiar la sociedad? Ya sabemos que están ahí, ya sabemos que hacen eso. ¿Es lo que tenemos las mujeres en este momento? Bueno, sí, pero ¿por qué no nos pensamos en las mujeres? ¿Por qué no nos pensamos, y bueno, ¿y cómo hacemos para ayudar a las mujeres que están presas? ¿Por qué nadie quiere mirar eso? Eso es lo que siempre me interpela un montón. Bueno, Diana, tú hacías el contraste o la semejanza, nos ponías a contrastar dos palabras y justicia es igual a venganza si nos sirven como sinónimos. Y acá creo que es muy pertinente esta pregunta que nos hace una de las personas que nos están oyendo y es desde el abolicionismo del sistema penitenciario, ¿cómo se concibe la justicia? Entonces, ¿me Bueno, escuchaste? como yo dije, y siempre tengo... Sí, 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 te escuché. Como yo dije, el abolicionismo es una teoría crítica. El abolicionismo lo que hace es decir, esto está mal, hay que terminarlo. Podría responder yo cómo lo hago, desde lo que he leído del abolicionismo. Pues para mí la justicia está totalmente lejos de la venganza. Realmente para mí la justicia no puede ser algo que replique las lógicas del dominador o las lógicas del que hizo daño, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso en que mi pareja me engaña, ¿no? Eh, y, y a mí me duele un montón y es algo que yo, pues, dependiendo de cuán enamorada esté, seguramente me dolerá más o me dolerá menos. Mi lógica, ¿cuál es en un principio? La lógica del castigo es, ay, ojalá le vaya terrible, ojalá le pase lo peor, ojalá sufra lo mismo que yo sufrí, ¿sí? Pero eso es venganza, eso no es justicia, ¿no? Justicia, por ejemplo, en un ejemplo como ese sería pensar, bueno, esta persona me engañó, esta persona me hizo daño. Ojalá la vida le permita mostrar y darse cuenta que no le debe hacer eso a nadie, que sufre ella misma, que eso la daña y que daña a otras personas. Ojalá la vida le permita darse cuenta. Ya, para mí esa es la cuestión de justicia, no desearle ni el mal, ni desear que la vaya a coger un carro, ni que la vida, mejor dicho, puede que lo que le pueda pasar para darse cuenta es que se enamore muchísimo, 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 y se enamore tanto y vea una vida tan feliz que diga, uy, yo, ¿cómo le hice esto a una persona que me quería tanto como yo quiero a esta otra persona? Que nada tiene que ver con que la engañen, la arrastren, la mate un carro, ¿no? Sino con que esa persona se pudo dar cuenta de eso y no volverlo a hacer. Para mí eso es justicia, es reparación, no venganza. Y creo que son cosas muy distintas. Es importante lo que vos allí afirmás porque pues lo que veníamos hablando, o sea, tenemos como ese ideal de justicia de la diosa Temis y no pensamos precisamente en otro tipo de ejercicios desde la justicia o de cómo hacer justicia, porque pues tenemos que también entender que la justicia es una construcción social y dependiendo de las realidades, dependiendo
de las necesidades, de lo que necesitamos en el momento para construir comunidad y tejer, pues entonces así mismo se va organizando pues la concepción de justicia. Entonces, bueno, pasamos a otra pregunta, Dianis, que aquí ya varias gente está ahí preguntando porque este tema es, pues, como muchas no somos abogadas o digamos no tenemos como esos conocimientos, o sea, el hecho de tenerte aquí para que nos clarifiques esto ha generado que muchas personas pues quieran también preguntar y todo. Entonces, mira, la cuarta pregunta es esta, la quinta creo. ¿Crees que al cambiar la forma de pensar de la sociedad para el resarcimiento de los daños, el índice de delitos contra las mujeres baje o lleguen a ser igual a cero? Ahí ya está en el baño. ¿Te la vuelvo a repetir o la lees desde ahí, desde el baño? No, no, sí, Vale, sí te escuché y sí la leí. Bueno, listo. realmente hay ejemplos súper, muy chéveres dentro de sociedades como por ejemplo los de Países Bajos, también hay uno que otros dos ejemplos ay, es que se me van los países, pero son esos países que se pronuncian muy difícil y en esos países hay precisamente esto, ¿no? Que se han cerrado las prisiones y delitos como los delitos contra la vida, la integridad sexual, delitos contra la propiedad privada, pues han disminuido por casi cero. O sea, es tanto que imagínense lo que implica para una sociedad tener que cerrar prisiones porque no las necesita, ¿sí? Porque no las necesita. Y es porque, primero, hay unas condiciones materiales para las personas de equidad que les permiten desarrollar su vida desde otras formas, desde otras lógicas y de otras maneras, en donde, por ejemplo, ir a delinquir o incluso ser yo un político corrupto no es una necesidad, no es una opción, porque tengo garantizadas mis mínimos vitales de vida desde otro lugar y me permite a mí explorarme como individuo desde otra manera. ¿Eso qué hace? Genera sociedades más sanas, crea infancias sanas, crea personas que tienen otras posibilidades en sus vidas, que tienen otras eh, formas de leer el mundo, en donde si ellos no están bajo un sistema de dominación per se, pues no tienen un sistema de dominación que perpetuar, porque tienen otros intereses y otras vidas. No puedo decir, obviamente, porque no soy medium, si todo sería así, pero hay muchos ejemplos dentro de este mundo que vivimos que lo han intentado, que han renunciado a esas lógicas y han tratado de implementar otro tipo de cosas porque se dieron cuenta que aparte les sale súper caro, ¿no? O sea, que en algún punto todo el negocio de la prisión y de las cuestiones da para corrupción, da para mal manejo de dinero y se dieron cuenta que ese dinero lo podían construir o invertir en otro tipo de cosas. Entonces decidieron invertir en mejor educación, mejores oportunidades, sociedades más equitativas, en donde tipos de cosas como los delitos sexuales y los delitos contra la propiedad son casi nulos, porque la gente, o sea, antes de sentarse a ver una película porno, por ejemplo, por 13 horas, porque no tiene accesos, no sé, a los 13 años a que va a una clase de piano o que va a una clase de pintura o que le gusta mucho el rock, entonces tiene la posibilidad de inscribirse en una banda de rock, pues eso no lo va a educar para eso, no lo va a inmerser en una cultura de la violación porque tiene la posibilidad de desarrollarse como individuo en una sociedad con otras posibilidades. Entonces creo que sí, y pues ya hay ejemplos de que sí, entonces esa sería mi respuesta. Bueno, Diana, siguiendo en esta línea y ya que nos dabas estos ejemplos, esta pregunta me parece muy interesante. Dice, ¿existe alguna agenda abolicionista de la prisión? ¿Cómo construir o aportar a esa agenda pensando en llevar las ideas abolicionistas de la prisión a la acción política y a la movilización social feministas? Sí, bueno, como yo dije, y lo voy a repetir hasta el cansancio, el abolicionismo es una teoría crítica. El abolicionismo lo que hace es decirnos, esto está mal y hay un montón de posibilidades de cómo hacer las cosas. Ejemplo, en la época de la esclavitud, las personas decían, queremos ser libres. Y había un tipo de personas que decían, no, pero ustedes tienen comida, ustedes no se tienen que preocupar
por pensar en sus vidas, porque ustedes ya tienen todo resuelto, ustedes lo único que tienen que hacer es ir a trabajar y el resto de la vida son libres, son más libres que el amo, porque ustedes tienen toda su vida resuelta. Si ustedes se portan bien y son dóciles y son juiciosos, pues ustedes tienen la vida hecha y realizada. Esto lo pongo como ejemplo de que las personas negras no estaban diciendo, bueno, hay que medir. Bueno, puede que si yo me dejo violar y puede que si yo soy bien, bien parchada, pues no me van a azotar. Entonces, pues mejor sí, como que me quedo aquí. Y de hecho, había personas dentro del sistema esclavista que estaban a favor de seguir siendo esclavizadas. Eso pasa en todos los sistemas. Creo que en especial, por ejemplo, para las feministas es tan difícil pensarnos lejos de esta lógica, ¿no? Y pensar en que hay que tener algo así, algo para hacer, algo para concretar, precisamente por eso, porque estamos siempre en esa función que nos han dado de que hay que hacer. No, hay veces en donde simplemente hay que liberar, en donde simplemente hay que pensar que esto se tiene que terminar y que tenemos que ir viendo después cómo solucionamos ciertas cosas. Mi profe en su charla decía una propuesta y era, bueno, yo propongo que entonces primero, ya que empezaron a experimentar con las mujeres en el manicomio y con las prisiones, en la casa de brujas, por ejemplo, que es otro ejemplo de cómo el sistema penal y legitimado se va contra las mujeres, empecemos por las mujeres. Empecemos a ver qué pasa y empecemos a experimentar o empecemos a ver qué sucede cuando dejamos a una mujer en libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa puede ser una propuesta, que las mujeres feministas luchen por la libertad de las mujeres que están presas, luchen por la dignidad de las mujeres que están presas, tengan en sus agendas ir a la prisión a exigir que tengan citas de lo mínimo, que es citas ginecológicas, que tengan derecho a la salud sexual, ¿sí? Eh, que tengan acceso a la educación, que tengan derechos que se supone están en la Constitución para ellos también. Entonces, eso puede ser una agenda, eso puede ser puntos para una agenda feminista. El día del 8M no solamente salgamos a gritar que queremos ser libres de la violencia patriarcal, sino que vayamos a un centro penitenciario y llevemos productos de aseo, copas menstruales, ¿sí? Que nos pensemos que si todas, o sea, el acceso a la prisión es demasiado difícil porque, por supuesto, es como cuando uno va a un matadero de vacas, pues no tiene paredes transparentes para que la gente vea lo que le pasa a la vaca y deje de comer carne, sino que es muy difícil entrar. Pero, por ejemplo, si todo un movimiento social de mujeres, unas 500, unas 600, unas 2000 mujeres a nivel nacional, pidieran poder entrar a la prisión, pidieran dar círculos de mujeres, pidieran dar talleres sobre empoderamiento, sobre aborto, ¿sí? ¿Qué pasaría con esas mujeres? ¿Cómo sería? ¿Cómo se transformaría la sociedad? Eso puede ser parte de una agenda abolicionista de la prisión desde una perspectiva feminista. Bueno, tenemos otra pregunta ahí también en el tintero y es ¿cómo afecta a las mujeres la autodeterminación de género y el traslado de mujeres trans a las cárceles de mujeres? Bueno, eso yo creo que es una polémica que ya empieza a ser también parte de, de nuestro repertorio, pues, y de nuestras luchas, porque por lo menos en España se está también dando este tema que está en curso la aprobación de una ley, que es la ley de identidad de género, entonces eso afectaría cosas como esta, que efectivamente una persona trans se identifique, se enuncie como mujer y vaya a una cárcel de mujeres por estas leyes, pues, y entonces que esa persona, pues en otrora haya también cometido delitos sexuales y demás, entonces que esté en una cárcel de mujeres porque se enuncia como una mujer, pues también tiene ahí, o sea, genera pues un riesgo para las mujeres y, pues cómo entonces tendríamos que abordar esa problemática pues, desde tu visión, Dianis. Bueno, pues yo creo que la prisión acrecienta todas las desigualdades que hay dentro de la sociedad. Eh, por ejemplo, si un hombre trans decide y le preguntan y decide ir a una prisión de hombres, ¿no? Pues a él le van a aplicar, por ejemplo, las normativas de la masculinidad. Las va a sufrir igual que las sufre afuera. Para una mujer trans en las cárceles, pues va a tener
los mismos desafíos positivos y negativos de ser una mujer trans, ¿sí? Desde ser concebida no como mujer o ser concebida como mujer, o los mismos desafíos de salud, de olvido, de indiferencia por parte del sistema. Pero hay una cuestión muy importante y es que, al menos lo he visto yo dentro de lo que he estudiado, que no es mucho tampoco, y es que las prisiones de mujeres tienen una cuestión muy distinta a las prisiones de los hombres, y es que logran un poco transformar las relaciones, ¿sí? Eh, digamos que cuando no interviene el Estado, por ejemplo, eh, y se dejan a ellas, lo que hace, por ejemplo, siempre es que hay una figura de la madre, ¿no? Entonces está la que es como la que lleva muchos años dentro de la prisión y es esta la que, digamos, dicta las normas, ¿no? Y resuelven, porque es que hay otras urgencias, hay unas urgencias muy inmediatas en cuanto a salud, en cuanto a, por ejemplo, las que son madres ver a sus hijos, en cuanto a las que son madres dentro de prisión con sus hijos, en cuanto a tengo la regla, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, al igual que las mujeres que han entrado am, a la prisión por delitos sexuales contra menores de edad, por ejemplo, una mujer trans que entra por delitos sexuales dentro de la cárcel, creo que estarían en una situación similar por la lógica del sistema, porque la lógica del sistema no es voy a diferenciar entre perros, ovejas o gatos, sino entre necesito instrumentalizar, esto me sirve para, ¿sí? Entonces, creo que más que afectar, la cárcel es una mierda, básicamente. Es una mierda para todo el mundo. Entonces, creo que precisamente por eso se dice que el abolicionismo es una lucha para toda la sociedad, para pensarnos como sociedad. Esa sería mi respuesta, que a las mujeres las afecta todo, todo lo que pase dentro de la cárcel las afecta. Fin. Diana, Diana, bueno, ya para terminar, sé que has sido muy paciente y muchas gracias por responder todas nuestras preguntas. Ya para terminar, quisiéramos hacerte esta porque nos parece que es al lugar, por supuesto. Dice, es imposible pensar que le dejáramos la justicia al azar, al karma o a la justicia divina. ¿Cuál sería una forma justa de hacerle justicia a una víctima de feminicidio entonces? Yo quiero traer a colación que durante la pandemia, durante este encierro, los asesinatos y los feminicidios en Cali han aumentado y en general en el país. No me parece importante que, como lo repiten las cifras de las personas contagiadas de COVID, esta es una pandemia mucho más grande, ¿no? Entonces, te repito la pregunta, ¿cuál sería una forma justa de hacerle justicia a una víctima de feminicidio entonces? Bueno, yo pienso que cuando, cuando se piensa o cuando se exige, ¿no? Justicia para, para las personas o para, digamos que ya para la persona, ¿no? Porque digamos desde el derecho, no, voy a responder esta pregunta desde el derecho. La justicia se da o se exige para las familias, porque la persona que fue asesinada pues ya se murió. Entonces, la realidad es muy clara. En estos momentos, si a mí me asesinaran, no sé, un exnovio loco que se dio cuenta que todavía me ama y le da rabia que ya no me gusten los hombres. Y él va a la prisión. Yo me pregunto realmente, que él vaya a la prisión, ¿cómo repara a las personas que me quieren? O sea, eso, ¿cómo hace que a las personas que me van a extrañar o que me aman o me quieren, cómo eso las repara realmente? Esa es una pregunta que yo dejaría ahí. Y lo otro es que en términos de justicia, eh, mi profesor en el derecho en derecho penal nos decía, pues hubiera sido más práctico exigir que al homicidio se le diera un agravante por el hecho de que existe un agravante, pero que se exacerbara el agravante, por decirlo de alguna manera,
por este hecho de que sea una mujer en su vida, ¿cierto? Eso es más práctico, exigir eso, por ejemplo, es más práctico y puede ser más, digamos, viable que exigir o pensar que va a ser tipificado como feminicidio. Porque la fiscalía va a entrar a decir, bueno, pero ¿cómo determinamos que fue porque era mujer y no porque le caía mal? ¿Y cómo es que no es porque ella de pronto le hizo algo y entonces eso exacerbó? Es eso, es entender que la lógica del sistema no está pensada para reparar o para darle justicia a una víctima. O sea, todo le importa menos que eso. El sistema va a buscar todas las maneras de trucar y lo podemos ver con todo. O sea, nosotras como por ejemplo desde Filomenas que acompañamos a las mujeres víctimas de violencia sexual, nos damos cuenta de todas las trabas que les pone el sistema, ¿sí? Entonces puede ir a la EPS y todo viene en la EPS, le dieron los medicamentos, y a veces ni eso, pero digamos que la libra de ahí de la EPS y luego va a la fiscalía y es, desde las 6 de la mañana tiene que estar ahí, esperar a que se les dé la gana de atenderla. Cuando la atienda, tiene que rezarle a todo lo que crea para que no toque un fiscal que le diga eso, no sé qué, tirirí, tarará, tirirí. El sistema no está pensado para hacer justicia. El sistema está pensado para cualquier, o sea, y hacer justicia por las personas que sufren daño dentro de la sociedad. Esa sería mi respuesta. Bueno, Dianis, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus palabras, porque pues nos diste muchas luces en el tema. Pues efectivamente, digamos, muchas preguntamos por la parte de las violencias basadas en género, por las violencias ejercidas en nuestro cuerpo y todo, porque pues es lo que nosotras todo el tiempo, digamos, que padecemos, que estamos viviendo cotidianamente. Entonces, que vos efectivamente nos voltees el discurso, que nos expliques que justicia no es venganza, que hay otras formas de ejercer la justicia, hay otras formas también de resolver los conflictos entre las personas. Entonces yo creo que eso es una cuestión pues muy valiosa y efectivamente que nos llevamos de esta charla. Nos gustaría pues que nos dieras una conclusión, que nos hicieras una conclusión pues sobre este tema, pues nosotros también concluiremos otra cosa y pues ya para cerrar esta charla. ¿Qué te parece, Dianis? Si cerras con una conclusión. Nada, pues primero pues gracias por el espacio de nuevo, pues ha sido muy chévere hablar con ustedes, con mis amigas y con las personas que quisieron como entrar al espacio. Por otro lado, creo que como lo dice la chica que está aquí, Catherine, todo esto no son transformaciones, o sea, no es que mañana vamos a abrir y como el matadero, o sea, no es así como funciona el asunto, ¿sí? Eh, es una cuestión paulatina, es una cuestión de ir dando pasos, empezar por nuestras mentes, que es lo más difícil, ¿sí? Empezar a concebir el mundo de otra forma desde nosotras y, y desde nosotros es lo importante. Y luego ir viendo, ¿sí? Ir viendo cómo vamos avanzando, pero no dejar de lado, o sea, no poner, porque, y esto es lo último que les digo, si ustedes abren un código penal, es un ejercicio que nos hace la profe en el semillero de abolicionismo, y era abrir el código penal varias veces al azar y ver cuántos de esos delitos no los hemos cometido, ¿no? ¿Cuántos de esos que están ahí no estaremos penando y pagando un montón de prisión hace rato? Porque precisamente el sistema no es efectivo, el sistema realmente no le importa. Sí, coge chivos expiatorios para decir que funciona, pero realmente no funciona. Y ya, eso sería todo. Gracias, Dianis. Pues bueno, yo quiero pues terminar recordando un poco esto, que debemos de tener en cuenta a quién beneficia el castigo.
Digamos, todas estas lógicas de opresión, todas estas lógicas de dominación tienen un elemento en común que efectivamente es tener el castigo como herramienta. Entonces tenemos que preguntarnos el castigo qué produce en la sociedad, el castigo qué es lo que desarrolla, para qué se utiliza el castigo, si es para domesticar, para que las otras personas sean sumisas, para que efectivamente se acate y se trabaje por los intereses de otra persona que es la que está ejerciendo ese castigo. Yo creo que hay que pensarnos un poco esto, de cómo conseguimos el castigo, a quién le beneficia el castigo y bueno, o sea, ¿para qué entonces en la sociedad capitalista se tiene el castigo? O sea, porque en la sociedad capitalista lo que ha hecho es tecnificar precisamente el castigo. Quiero terminar con una frase de Angela Davis, pues feminista también. Ella pues ha escrito varias cosas sobre el abolicionismo de la prisión, y vamos a teorizar porque pues ella también fue una mujer presa, pues luchó por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos, una mujer negra también. Entonces es importante traer la colación a ella porque ella se enfatizó, su trabajo se ha enfatizado en la abolición del castigo y de la prisión bajo tres puntos, digamos, teniendo en cuenta más bien 3 puntos. El abolicionismo de la pena de muerte, el abolicionismo pues del complejo industrial penitenciario y el abolicionismo pues de la esclavitud en todas sus formas y desarrollos sociales y culturales y económicos. Entonces ella aquí en el libro que se llama Democracia de la Abolición nos dice lo siguiente: a la luz de la guerra global contra el terror, ¿cuáles son las perspectivas del abolicionismo de las prisiones? Utilizo aquí el término abolicionismo de las prisiones, precisamente porque uno de los grandes retos a los que debemos enfrentarnos consiste en persuadir a la gente, pero es especialmente a la gente más perjudicada por esta institución, o sea, a los que son víctimas, somos víctimas de este sistema, porque pues también me incluyo aquí como mujer y como mujer mestiza que soy, de que un mundo sin prisiones es concebible. La necesidad de generar una discusión acerca de las posibilidades de la abolición es quizás mayor hoy día, porque la abolición de las prisiones está relacionada con la abolición de los instrumentos de guerra, esto es importantísimo, con la abolición del racismo, también súper importante, y por supuesto con la abolición de las circunstancias sociales que conducen a los hombres y mujeres pobres a buscar en lo militar su única vía de escape de la pobreza. Pues ahí entendemos un poco que quiénes son los del ESMAD, quiénes son los militares, quiénes son la policía, pues precisamente los hijos del pueblo, o sea, los que engrosan todas esas filas del aparato militar. Entonces continúa Ángela, de la imposibilidad de adquirir una vivienda y de la falta de oportunidades. Creo que eso va en vía pues, de lo que vos nos contaste también un poco. Y bueno, yo creo que ya con esto terminamos. Agradecemos muchísimo a las personas que estuvieron con nosotros al final. El cambio, ya sé cuál es, Milo, o es la gatita, la otra, que siempre roba la pantalla. Yo creo que ese es ese Milo. Iris. ¿Iris? Oh, No, no es Iris. bueno, entonces Lau nos va a hablar de la invitación que tenemos pues el próximo jueves, y muchísimas gracias a quienes estuvieron conectados, quienes estuvieron también escribiendo y pues por las preguntas que también hicieron para esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por permitirnos hacerte esta entrevista, por darnos tu tiempo y tu conocimiento. Por supuesto, gracias, Indira, por acompañarme en este espacio. Gracias por haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todas las mujeres que nos dejaron sus preguntas. Esperemos que les hayan servido y las invitamos a continuar conectadas con el primer ciclo colombiano abolicionista. Este jueves 11 de junio a las 6 de la tarde tendremos la charla Feminicidio y Explotación Sexual, que estará a cargo del Observatorio Feminicidios Colombia de la ciudad de Medellín. No olviden seguir nuestras redes, darle me gusta a nuestra fanpage y a visitar el canal de YouTube. Ahí estamos subiendo todos los videos de las charlas virtuales del ciclo abolicionista para que ustedes estén dateados y tengan la información necesaria. Muchas gracias por estar conectadas y conectados hoy y los invitamos a ver nuestras últimas charlas. Un abrazo sororo para todas las personas que nos vieron y a todas mis compañeras, por supuesto, y para Diana.